Monte, hermanos, es de verdad la enseñanza más importante que tenemos que poner atención. Me gustó lo que dijo Dwayne cuando habla del cristianismo radical. El cristianismo radical no es qué tan fuerte gritas, qué tanto, lo que sea, aunque hay una expresión de radical en eso. Pero lo más radical que podemos apegarnos en este tiempo es vivir el Sermón del Monte. Es como decía, dar la otra mejilla cuando te están cacheteando. Y tú dices, bueno, sí, suena muy romántico eso, pero déjame traducírtelo al diario vivir, porque para que alguien te dé una cachetada está muy difícil, ¿no? Cuando alguien te levanta un chismecito, cuando alguien te deja un comentario en tu Facebook o en tu mail que es controversial, una palabra hiriente que alguien te deja, un mensaje de texto que tiene doble sentido, pero en nombre de Dios, un Dios te bendiga que es cachetada con guante blanco. El clásico hermano que está enojado contigo pasa a orar en el micrófono y te está tirando pedradas y solamente tú y todos saben que te lo está tirando a ti. Pero como está con los ojos cerrados, no puedes decir nada. ¿Y cuál es la tentación? Buscar un versículo más fuerte y después tirársela a él. Esas cosas pequeñas es nuestra voz delante del trono de Dios. Es realmente quién somos. Y la Biblia habla de algo que se llama el tribunal de Jesucristo. El tribunal de Jesucristo es, si tú naciste de nuevo y tienes la salvación por la fe y por la sangre de Jesucristo, entonces tú y yo, al sonar de la séptima trompeta, los muertos y los vivos seremos arrebatados en las nubes, y mientras estamos con el Señor en las nubes, ya siendo salvos, Dios va a probar de qué está hecho nuestro corazón. Y no probarlo como que nos va a pasar una prueba que podamos pasar o que tengamos que hacer algo para pasarla. Simplemente ya no hay nada que hacer cuando estás frente a ese hombre en aquel día. No estoy hablando del juicio del trono blanco, que es después de la venida de Jesucristo, cuando Él reúne a todos los muertos que murieron sin Cristo. Estoy hablando de los que ya son salvos. El juicio del trono del tribunal de Jesucristo que nos habla la palabra es para los que ya son salvos, y depende de cómo pase la prueba de los ojos de fuego de Jesucristo hacia tu corazón. Es el tipo de ministerio, de cercanía con Jesucristo, el tipo de autoridad, de gobierno, de reino, de entendimiento de Dios, de tipo de cuerpo glorificado, qué tanta gloria vas a tener, dónde vas a estar para siempre. Lo que voy a hablar hoy es como una bomba de teología, o sea, tiene mucha verdad en la palabra. Y el hecho de que no lo hayas escuchado no quiere decir que no sea verdad. Seguramente lo has escuchado, seguramente va a responder, porque esto es lo que pasó conmigo, va a responder preguntas que siempre te has hecho. Y este tema que vamos a ver hoy del reino responde a la pregunta de por qué dar todo por Dios. Si el cristiano que conozco, pues puede ser tibio toda su vida, 30 años golpeando a su esposa, siendo un mal cristiano, medio borracho, se convierte otra vez, se vuelve al mundo, y en el hecho de su muerte dice: Señor, me arrepiento, y va a tener la misma recompensa que yo, que estoy dando todo por Dios. Mientras él toma y come, yo ayuno y oro. Mientras él va a fiestas, yo estoy recibiendo vituperios por causa de la justicia. Y si al final los dos nos arrepentimos y vamos a tener el mismo lugar, la misma cercanía, el mismo tipo de cuerpo, el mismo todo, pues ¿de qué sirve darlo todo? Y estoy aquí para responderte a favor del evangelio y de la verdad de la palabra, que no es cierto eso. Depende de la vida que vivas en Cristo. Ya estoy hablando de la plataforma de la salvación. Depende de cuánto vivas el sermón del monte, tu cercanía, la autoridad que tengas, qué tipo de gobierno vas a tener, aún ya siendo salvo. Porque no es lo mismo la salvación que el reino. No es lo mismo. La salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se jacte. Pero heredar el reino y heredar una herencia en cuanto al reinado, en cuanto a autoridad, en cuanto a tu posición y tu ministerio,
en la era venidera, en el reinado de Jesucristo cuando Él venga a la tierra, depende de cuánto viviste el sermón del monte ya siendo salvo. Dwayne Roberts hace rato estaba hablando de Mateo 5, 6 y 7, y en una parte de Jesucristo que leíamos, Él dice: el que enseña estas cosas pero no las hace será llamado el menor en el reino. Ya es salvo. Tú puedes leer estas cosas, el sermón del monte, puedes enseñarlas y no hacerlas. Vas a ser salvo porque la salvación es por fe creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es gratis la salvación si creemos, y hay que cuidarla con temor y temblor, dice Pedro. Ese es otro tema. Pero si eres un cristiano tibio, pero por fe eres salvo, pues ya va a estar en el cielo. Pero si eres ya siendo cristiano y te das a la tarea de vivir el sermón del monte y buscar la meta de ser perfecto como nuestro Padre es perfecto, créeme que el nivel de resurrección, el nivel de autoridad, de gloria aún manifestado en tu cuerpo va a ser mucho mayor que un cristiano tibio. Hay muchísimas dimensiones de revelación, aún de jerarquías en el reino de Dios en la era venidera. Y para los que estén anotando, yo les animo, jóvenes, hablamos ayer del oscurantismo bíblico. Necesitamos empezar a abrir la palabra. Entonces, a veces por cuestión del tiempo, yo digo algunos versículos y espero que los anotes, aunque sea en tu celular, y después estúdialos, compruébalo, no te quedes con la idea, qué padre predica, me siento animado. No, es más, prefiero que te sientas desanimado y vayas a la palabra a leer. Es mejor el desánimo con lectura después del congreso que el ánimo sin lectura. Primera de Corintios capítulo 15, son 60 y tantos versículos que Pablo, de una manera impresionante, Pablo habla del tipo de resurrección, de los niveles de resurrección que va a haber cuando Jesucristo venga. Y él dice que va a ser tan diferente la gloria de unos de otros como lo es del sol, de la luna y de las estrellas, dependiendo de cómo viviste. Otra vez, basado en el sermón del monte, es el tipo de gloria que vas a tener.